A mí hay una frase que me encanta, que es: no hay peor batalla que la que crees que está vencida. Uy. Así que... Es como cuando estudias mucho para un examen muy, 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 muy difícil, consigues aprobarlo y luego llega el fácil y lo suspendes. Sí. ¿Por qué? Porque te confías y porque piensas que ya te lo sabes y que no le hace falta tanta dedicación y tanto trabajo como para el que habías estudiado tanto. Parece que todo iba bien. Parece que probablemente en nuestra historia todo conducía bien, y cuando menos lo esperamos, hay algo que entorpece nuestro camino. Y hay veces que puede ser que sea alguien que pueda venir a molestar nuestra vida, pueda venir a hacernos algo que pueda quitarnos la tranquilidad y la paz que nosotros teníamos. Pero ¿qué pasa si somos nosotros mismos los que hemos provocado eso? ¿Qué pasa si somos nosotros mismos los que nos hemos caído, quizás incluso en la misma piedra? Hoy queremos hablar de un revés devastador en el pueblo y en el liderazgo de Josué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que redirigieron? ¿Qué pasó con todo este contexto de lo que estaba viviendo? ¿Y qué podemos aprender de los errores de los demás? Que es lo más importante. El Señor nos deja en su palabra historias increíbles, pero también historias de fracasos y cómo Él ayuda a dar la victoria a pesar del fracaso. Bienvenido a un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y que nos acompañes una semana más desde donde quiera que nos veas. Estamos contentísimos de poder verte, de que nos puedas etiquetar en Instagram con tus grupos de escuela sabática y poder ver cómo siguen estudiando Inverso con esta escuela sabática hecha para ti y para todos los jóvenes que tengan ganas de estudiar la Biblia de una forma sistemática, ordenada y viendo todo el año un estudio de la palabra donde podamos ver diferentes libros, diferentes temáticas que son buenas para nuestra vida. Recuerda que Inverso viene hacia ti gracias a la editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y no estoy solo, sino estoy muy bien acompañado con mis amigos y amigas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Muy bien, bien, todo bien. ¿La semana correcta? Sí, todo bien, bien. bien, bien. Sabéis, nosotros en la iglesia en la que yo estoy, de jóvenes, que se llama Alensa, que siempre que queráis venir, sois bienvenidos, donde quiera que estéis, aquí en Madrid, España. Muy chula, ¿eh? Sí, muy chula. Está. Doy fe. Ahí hacemos un programa que se llama Fail Night, que Fail Night es como una noche de fracasos, donde contamos nuestros mayores fracasos y cómo el Señor nos ayuda a transformarlos, ¿no? Pero justamente nos centramos más en el fracaso, más que un testimonio de lo bonito, o un testimonio de qué fracasos el Señor nos ha librado. Así que, ¿tenéis algún fracaso que recordéis en vuestra vida, alguno que queráis compartir, que sea, bueno, que tengáis así en mente? ¿Algún fracasillo? Bueno, ¿Qué queréis empiezo yo. compartir? Dale, Creo que como siempre. Dale. Yo tengo experiencias de todo. Tú rompes, dale, Sí, rompe pues, a ver, yo he colportado en algunos momentos de mi vida. Colportar es como vender libros, pues, puerta a puerta o en negocios o tal. Entonces, una vez fui a colportar a casa de una mujer, de puerta, y me abrió una mujer, y entonces empecé a charlar con ella y tal, y entonces me compró un libro, hicimos una oración, y cuando terminó de orar me dice, ¿tú por casualidad no eres adventista? Y entonces yo dije, oye, sí. Y dije, ¿cómo lo has sabido? Ah, pues por tu forma de orar, yo una vez, pues eso, me junté con adventistas y me sonaba. Y entonces, oye, qué guay. Y tanta fue la confianza que se me olvidó, pues eso, preguntarle cosas esenciales de la venta, ¿no? Así que me fui súper confiado y tranquilo. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana, venga, nos vemos. Para cobrarle, pues eso, la primera cuota del libro, ¿no? Así que llego la siguiente semana allí y de repente está la puerta entreabierta. Y entonces digo, hola. Y empujo un poco la puerta y estaba la casa vacía. No te creo. Sin muebles, sin nada. Y entonces pregunto ahí a los vecinos y digo, disculpa, la señora que vivía aquí... Ah, no, ella se ha ido, se ha mudado y Todo ya no por el vive libro, aquí. ¿te imaginas? Sí, ¿no? ¿Cuánto valía el libro, Aarón? Los libros de Sé Feliz son muy valiosos. ¿Cuánto valía ese libro? Y nada, por y fin el se me libro. olvidó pedirle teléfono, se me olvidó pedirle Ay. todo. Así que perdí, pues eso, no me acuerdo si eran $50, 60, 70, no Bueno. me acuerdo. Así que La señora se llevó sus $50, ¿eh? la señora se llevó un buen libro, así Cuenta que la historia esperemos que, que le sigue sirva huyendo, mucho. ¿no? Sigue huyendo la señora por todo No, el tal mundo. vez de esto y Era ya te nómada. contacta a ti. Ah, Claro. es verdad. Si estás por ahí, por favor, Yo te aparece. Qué bueno. Pero qué sí, bueno. a veces cometemos fracasos que salen muy Oye, caros. qué fuerte, Sí. qué fuerte. ¿Los demás tienes algún fracasillo que quieres contar por ahí? ¿No? ¿Todo Bueno, por ahí? la cantidad de exámenes, ¿no? Que al final acabas suspendiendo y Vale. te piensas que eres lo peor del mundo. Sí, es verdad, ¿eh? O sea, es que te da duro, ¿eh? Los exámenes dan duro, ¿eh? Sí. Totalmente, Sí. totalmente. ¿Tú, Bianca, tienes algún fracasillo? Así estaba pensando en el teórico de carnet de conducir. ¿Ah, sí? En mi primer teórico, que fui tan confiada. Y me dio por repasarlo otra vez. Cambié de pregunta por estar tan Ay. confiada y fallé 4.
Aquí en España, si fallas 3, ya Suspendes. Sí. suspendes. Ay, qué fuerte. Pero bueno, luego te lo sacaste a la cuenta de Sí. intentos. ¿Al segundo? No, al segundo. Ah, al Ah, segundo. bien, bien. Bueno, Mini fracasillo. mini Claro, fracasillo, mini claro. fracasillo. ¿Tú, Gabriel, un fracasillo? Sí, tengo uno. Fue en mi segundo año de prácticas. Era un niño huérfano. Tenía ideaciones. No, ese No, no. no. También yo. No, no. Tenía ideación suicida, tenía depresión el chico y no le pudo ayudar como realmente quise en sí. Oh. Ya terminó mi etapa de prácticas, entonces ya Ujú. no pude ir. Ese fue mi... Bueno, pero el señor, yo creo que dejaste alguna huella en él, seguro. Sí. Seguro, amigo. Sí, seguro sí. que sí. Pues nada, fracasos tenemos todos, ¿no? Y al final, esto es parte de la historia. A veces nosotros solemos tener una mentalidad más por nuestra religión, poco por el contexto y la cultura en que hemos crecido, donde el fracaso al final se ve algo terrible. Y en realidad el fracaso es un aprendizaje tremendo que nos llevamos y es una forma de nosotros avanzar. De hecho, el fracaso realmente no es pecado, ¿no? Entenderme algo. O sea, porque nosotros, la palabra dice airaos, pero no pequéis, ¿no? Entonces muchas veces podemos fracasar y depende de nuestra gestión del fracaso, puede ser eso, realmente algo que infiera negativamente en nuestra vida o algo realmente positivo, ¿no? Equivocarse, por ejemplo, fallar un examen y demás, pues me puede generar un aprendizaje para el siguiente prepararme más. Entonces todas estas cosas, al final, esos pequeños caídas nos dan la capacidad de volvernos a levantar, ¿no? Y como dice la palabra en Proverbios, el justo se cae 7 y se levanta 8 veces. Así que hay que levantarse y eso es lo importante. Y vamos a ver justamente la historia de cómo hubo una caída en la historia de Josué y del pueblo. Así que vamos a empezar con esto. Pero antes de introducirnos en profundidad a este error, a esta batalla que lucharon con el fracaso en el liderazgo tanto de Josué, con el pueblo y demás, me gustaría hacer y ver la pregunta que hicimos la semana pasada, que en esta ocasión lo hicimos por Instagram, porque se nos olvidó decir en el capítulo pasado, no pasa nada, pero bueno, hay muchos que nos han enviado y que nos siguen por Instagram en el Departamento de Jóvenes Adventistas de España y también en San Feliz, así que hemos hecho la pregunta, la lanzamos por ahí y muchos también nos contestaron con la intención de poder salir en este capítulo. Recuerda que nos encantaría que nos sigas enviando tus respuestas a nuestras preguntas, que te las dejamos aquí abajo el link del email para que puedas mandarnos tu vídeo, ¿vale? La pregunta era la siguiente y que nos encantaría ver la respuesta de nuestro amigo o amiga que nos la ha enviado. ¿Cómo podemos encontrar el perdón de nuestros errores? Así que veamos el vídeo. Hola, soy Samuel de la Iglesia de Pamplona y en esta ocasión quiero tratar de responder con vosotros a la pregunta ¿cómo podemos encontrar el perdón de nuestros errores? Es una pregunta que me ha parecido muy complicada, pero creo que he tratado de buscar la respuesta. Todos hemos cometido errores, ¿verdad? O sea, pequeños, grandes, medianos, o sea, algunos que igual no concebimos que incluso pueden no tener perdón. Y si vamos a la Biblia, 1 Juan 1:9 nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no sé si os ha pasado alguna vez que habéis visto ese perdón como algo que tenéis que esforzaros, que ganar, que conseguir, que aspirar, no sé. Tal vez algunas personas incluso te hacen sentir de esa manera, ¿no? Que tienes que hacer algo para que te perdone. Y es curioso cómo a través de este versículo y a través de no sé si nos fijamos en la historia de lo que hace Jesús por nosotros, vemos que el perdón es un regalo. Es toma, te lo regalo. Y a veces sin merecerlo acaso. Pero simplemente eso, el hecho de que Jesús nos regala ese perdón, creo que es una de las grandes respuestas. Aparte de eso, como todo en esta vida, creo que algo importante que tendríamos que tener en cuenta es reconocer. Es decir, ¿cómo puedo yo darme cuenta, o sea, saber que he cometido un error si no lo reconozco? Así que necesito reconocer que he cometido un error y necesito reconocer que necesito a Dios porque hay cosas que yo no puedo solventar. Y creo que es ahí, en ese momento, cuando vamos a Dios con una sinceridad, con esa idea de respeto, de ir como niños y decirle, me he confundido. No he hecho esto bien. Es ahí cuando Dios nos renueva, nos perdona, nos cuida, nos abraza y está ahí presente. Así que el simple hecho de reconocer que hemos cometido un fallo y el hecho de reconocer que necesitamos a Dios,
creo que eso nos da la gran solución a que Dios sigue siendo fiel, que Él está ahí, que es justo y que nos perdona. Así que la respuesta sencilla es no ir a buscar más lejos, no tratar de esforzarte porque alguien te dé la respuesta, sino acude a Dios porque Él simplemente te da el perdón, te lo regala. Un saludo. Sin duda alguna en Jesús hay perdón de nuestros errores y nuestros fracasos. Sin duda alguna el Señor puede restaurar y sobre todo también qué bonito es cuando nosotros no solamente contamos testimonios de lo bueno que nos pasa, sino también de las cosas negativas que muchas veces atravesamos, porque las demás personas pueden aprender a través de nuestros errores y reconducir su vida. Vamos ahora sí a introducirnos con Interioriza, a interiorizar este tema. Y Aaron, cuéntanos por favor qué dice Primera de Juan 1 del 8 al 9. Y después de contarnos qué es lo que dice el texto, ¿cuál fue tu frase afirmativa que extrajiste de estos textos bíblicos? Muy bien, pues Primera de Juan 1 del 8 al 9 dice: si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Si por el contrario reconocemos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. ¿Vale? Y entonces mi frase afirmativa es la siguiente: decido abrirme a Dios y confiar en su perdón. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Al final es como reconocer o estar tranquilo de que Dios me ha perdonado, ¿no? O sea, no ser unos ilusos, como bien dice el versículo, pues eso de no, yo soy perfecto, yo no me equivoco, se puede vivir sin pecado, ¿no? Que es una corriente pues muy extendida últimamente, ¿no? Es como, oye, confío en el Señor, decido abrirme a Él y confiar en su perdón y que realmente me ha perdonado, porque no es lo mismo creer en el perdón de Dios que confiar en el perdón de Dios, ¿no? Tú crees que Dios perdona, pero ¿confías realmente que te ha perdonado? ¿O sigues machacándote y dándole vueltas a la cabeza a eso, ¿no? Entonces, decido abrirme a Dios y confiar en su perdón. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aaron, por esa frase afirmativa. Nos la llevamos de todo corazón y me encantaría que tú también, a este texto bíblico, ¿qué frase afirmativa le hubieras extraído y cómo lo hubieras expresado tú? Nos encanta poder leerte en los comentarios de YouTube. De verdad que sí, nos encanta poder verte. Así que, Bianca, ayúdanos, por favor. Cuéntanos. Ya, este dramón. Esta historia. Que Israel rompió su pacto, lamentablemente, y esto conllevó una derrota del propósito del pueblo. ¿Qué le pidió Dios a Josué en este contexto de esta ruptura del pacto? Bueno, como ya os he acostumbrado, vamos a empezar con una pregunta. Y es porque a veces caemos justo cuando pensamos que no había un problema. Yo creo que es porque nos confiamos, ¿no? O sea, es como que ya estás tranquilo y de repente, ¡pa!, ¿no? Te caes. A mí hay una frase que me encanta, que es: no hay peor batalla que la que crees que está vencida. Así que... Es como cuando estudias mucho para un examen muy, 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 muy difícil, consigues aprobarlo y luego llega el fácil y lo suspendes. Sí. ¿Por qué? Porque te confías y porque piensas que ya te lo sabes y que no le hace falta tanta dedicación y tanto trabajo como para el que habías estudiado tanto. Pues eso le pasó a Israel. Venían de Jericó, que había sido un éxito total, una maravilla, y entonces llegan a Jai, ¿y qué pasa? Era una ciudad pequeña, se confiaron y fail total. Perdieron. Y el problema no estaba en lo de fuera, no es que los de Jai tuvieran una estrategia secreta que ellos desconocieran, sino que el problema estaba dentro. Había como un gusano dentro de esa manzana. Y se estaba pudriendo desde dentro. Y es que Acán, ¿qué hizo Acán? Cogió lo que no era suyo y lo escondió debajo de su tienda. Entonces ahí es cuando surge el problema. Para una novela, ¿eh? Sí, sí. Qué mal Acán. Muy mal. No seáis Acán, chicos. Entonces a veces también nos pasa eso a nosotros, que intentamos como esconder cosas malas, hacer como que todo es perfecto y aparentar que todo está bien. Y Dios no nos pide que escondamos los errores, sino que los confesemos y enmendemos el error. ¿Qué hacemos cuando suspendemos el examen? Cuando yo era pequeña, estaba en el instituto, a veces sacaba un 6 o un 5, y para mí eso era un dramón. Entonces no se lo decía a mi madre y luego tenía que estudiar como más para mejorar la media. Hubiera sido mucho más fácil para mi salud mental ir y confesar: oye, mamá, que me ha salido mal el examen, pero no, yo me lo guardaba para mí misma y como que me ponía demasiada presión. Entonces, pues, ¿qué le pidió Dios? Devuelve lo que no es tuyo. Devuélvelo porque no es tuyo.
Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros. Muchas veces creemos que tropezamos porque la vida es difícil, porque los demás son malos con nosotros, en lugar de mirar nosotros dentro y ver qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que enmendar para poder seguir adelante. Y es que la buena noticia es que así como Dios no dejó hundido a Israel, tampoco lo hace con nosotros. Nos da oportunidades para enmendar los errores, para devolver a lo que no es nuestro, como fue en el caso de Acán, y para poder seguir adelante. Qué bueno, ¿eh? A mí me encanta un tema que yo creo que lo dirá muy bien, bueno, ahora la estudiante de psicología, nuestro amigo psicólogo, que es muy importante que nuestras iglesias sean comunidades sanadoras, ¿no? Espacios seguros, y ojalá que practicáramos más la confesión pública. Siento que lo hace muy bien la sociedad, la confesión pública, confesar públicamente nuestros errores, de acuerdo, con cuidado y con amor y con respeto, y de acuerdo en qué grupos, si realmente nos sentimos seguros de eso. Pero la confesión pública crea siempre un efecto onda hacia los demás, donde yo cuando me equivoco, oye, pues mira, yo también he sido, por ejemplo, adicto a la pornografía, y otro, oye, pues yo estoy luchando con eso, ay, ya te ayudo. Cuando muchas veces simplemente aparentamos que todo está bien y que todos somos perfectos y muy buenos en la iglesia, pues en realidad no es así. La mayoría estamos podridos por dentro y al final nos sentimos solos en nuestras batallas por no compartirlo, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos que nadie más está luchando por eso, y cuando nos damos cuenta que somos una gran comunidad, que fracasamos, que nos caemos y demás, al final hacemos una comunidad restauradora y muy sanadora, una comunidad de sanidad donde encontramos paz y tranquilidad a nuestras ansiedades, nuestros problemas, y podemos encontrar también ayuda en otras personas. Así que ojalá que nosotros practiquemos eso y que confesemos, más que esconderlo debajo de la tienda, ¿no? Que muchos de nosotros hacemos mejor eso, decimos, bueno, todo está bien. Y al final el Señor todo lo sabe, ¿no? Hebreos nos dice que nada podemos esconder del Señor, así que es mejor no dejarlo así. Muchas gracias, Bianca, por contarnos la historia. Y vamos ahora con Nuria. Nuria, cuéntanos, ¿Dios crees que castiga a los hijos por el pecado de sus padres? ¿Dios castiga? ¿Cómo funciona? Cuéntanos, Nuria, danos luz de este tema. A ver, sabemos que en esta historia los hijos de Acán murieron con Acán, ¿no? Sí. Entonces, claro, la pregunta ahí es, vale, ostras, ¿por qué, no? Entonces, para responder esa pregunta de ¿Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres? La respuesta es no. No a los que siguen las constelaciones familiares. Efectivamente, no. Miradme, pon mi cámara, pon mi cámara. Amigos que ven las constelaciones familiares. No, esto no funciona, no sirve así. Gracias. Continuamos, Nuria. En Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Al tener libre albedrío, al final nosotros somos responsables de nuestros propios pecados y nuestra propia relación con Dios. Entonces, ¿cómo se puede entender la historia de Acán con este versículo? Pues comparándola con otra historia que la encontramos en Números 16, que es sobre la rebelión de Core. En ese momento Moisés aún vivía, y pues Core y un par de gente más se rebeló contra Aarón y contra Moisés. Y tanto fue el revuelo que, pues claro, Moisés y Aarón tuvieron que decir, a ver, vamos a ver, relajaros, ¿no? Que en verdad si os rebeláis como contra nosotros, os estáis rebelando en contra de Dios. Porque al final Dios si pone algo, y nos rebelamos contra ese algo, pues estamos en contra de Dios. En esta historia, luego podemos ver que se los tragó la tierra. Que eso, hemos hablado de muchas cosas como pues lo de Jericó, pues en la escuela estática del trimestre pasado, el mar, ¿no? Que se abrió y tal, pero imaginaros que la tierra se abra. O sea, eso tiene que dar un pánico, pero bueno, se los tragó la tierra. Nos lo podemos imaginar de muchas maneras. Yo me lo imagino así más como dibujos animados porque, bueno, no sé. Pero, ostras, entonces, vale. Ahora, para continuar un poco la historia con Core, en Números 26:11 se nos dice que los hijos de Core no murieron. Entonces, vamos a comparar. En la historia de Core, sus hijos no murieron, pero en la historia de Acán, los hijos murieron. Esa es la diferencia entre ambas. Si añadimos el versículo que he leído al principio, Deuteronomio 24:16,
que Dios dice que cada uno es responsable de sus propios pecados, ya podemos deducir que los hijos de Core sabían lo que había hecho Core y estaban... al contrario. Los hijos de Core no estaban de acuerdo o no sabían precisamente lo que hizo Core, que mejor la primera opción, ¿no? Porque al final una revuelta se nota, ¿no? Mientras que los hijos de Acán sí que lo supieron, porque no puedes esconder algo sin que la familia no lo note en algún momento. O sea, es que era pues cavar y esconder. Entonces, claro, ahí ya podemos ver que Dios es justo. Tú te responsabilizas, cada uno de nosotros nos responsabilizamos por nuestros propios pecados. Es nuestra relación personal con Dios. Así que, volviendo así como conclusión final a esta pregunta, no vas a morir por los pecados de tu padre o tu madre. Muy bueno. Por los tuyos sí, pero... No. Nuria, por favor. A ver. Nuria, No. habíamos terminado aquí. Por los tuyos sí. No, a ver. Sí, explica. Sí, o sea, me refiero, en Jesús no encontramos muerte, eso a sí, ver. pero si no nos arrepentimos, Eso. y mira, justo ahora... Sí. No, a ver, estaba... Que te trague Pero- la tierra, ¿no? No. Perdona, Nuria. Sí. No, a ver, estaba yo pensando, mientras estaba escuchando Ajá. la introducción, una frase que pues en mi estudio propio, pues en un comentario que leo yo, se dijo, ahora espero decirla bien, ¿vale? Pero es de Charles Spurgeon, si se pronuncia así. Sí. Es que ese señor tiene unas frases Sí. que leo cada una y digo, pero bueno, maravilloso. Y decía algo así como que la medida de un cristiano no es cuánto se equivoca, sino cuánto se arrepiente. Muy bueno. Así que no os vais a morir si estáis en Cristo. Si os arrepentís. Eso es. Efectivamente, pero eso conlleva un poco de humildad, bueno, un poco no, mucha humildad ante Y Dios, arrepentimiento totalmente. sí, y eso. Muy Así bueno, que- Nuria. Una muy buena explicación. Gracias. A esta pregunta, lógica deductiva, trayéndonos a la buena conclusión. Y es verdad, o sea, a veces que nos cuesta mucho decirlo con palabras, porque también somos una generación que nos gusta todo como muy soft. Sí. Y que nos lo entreguen en algodones de azúcar. Pero es que es verdad. O sea, cada uno seremos responsables de nuestras acciones y al final cada uno tendremos que cargar con las consecuencias de lo nuestro. Y es tan sencillo como esto. Dios no castiga. O sea, Dios realmente no castiga. Dios lo único que hace es que ni siquiera lo provoca, ni siquiera lo tolera. Tolera las consecuencias del pecado. Finalmente, la consecuencia del pecado es que si yo peco voy a morir, pero no porque Dios haya traído esa consecuencia. Ni siquiera Dios puso la consecuencia de la muerte por el pecado. Es tan sencillo como una lámpara. Esta lámpara que tenemos aquí. ¿Qué pasa si yo la desconecto? Si yo desconecto la lámpara, se apaga. Listo, ya está. Cuando yo estoy en pecado, si yo me alejo de Dios, que Él es la única fuente de vida, me apago. Ya está, sin más. Es que no... Es un efecto natural, es algo que viene como una consecuencia básica de alejarme de la fuente de la vida. Y si Dios me dice, tú quieres alejarte de la fuente de la vida, yo no quiero que te alejes. Si te quieres alejar tú, aléjate, pero quiero que sepas cuál va a ser la consecuencia de haberte alejado. Así que Nuria lo ha explicado muy bien, pero en Jesús justamente tenemos esta luz y Él nos Efectivamente. reconecta con el cielo con la intención de que no importa nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, va a haber esto, pero ahora no quiero hacer spoiler a Gabriel. Gabriel, cuéntanos, querido amigo. Por favor, esa conclusión tan buena de este capítulo. ¿Cómo podemos ser salvos de las consecuencias del pecado? Y sobre todo, ¿dónde podemos encontrar o quién es nuestro Salvador? Después de ejecutar la sentencia contra Cam, Dios volvió a enviar nuevamente al pueblo de Israel a Jai para que vuelva a contraatacar, por así decirlo, ya que en el primer intento, como dijo Bianca, fallaron. Entonces, por el caso de Acán, ¿no? Entonces, esa batalla sí ganaron. Ellos quemaron la ciudad y ganaron. Después de eso, ellos descansaron de la guerra, ¿vale? Y luego vemos un periodo de luto, por así decirlo, por la familia de Acán. Pero por así decirlo, un regalo aparte porque estaba la familia de Raab, que estábamos comentando la lección pasada, ¿no? Que eso significaba la misericordia y la salvación de Dios en sí. Aunque si vemos, ellos estaban en una tierra en donde no conocían algunas personas porque se fueron a espiar y todo eso, pero poco más. Pero ellos tenían que pasar eso, entonces ellos tenían que introducirse y se introducieron 32 kilómetros más. Imagínense, introducirse en un lugar donde no conocemos, ¿no? Pero no era eso, sino que tenían que ir todo el pueblo, no solamente los que luchaban, sino que los sacerdotes, los que luchaban y todas las familias en sí. Las esposas, los niños, los extranjeros, todos. ¿Por qué? Porque la promesa no era solo para los que vencían, sino era para todo el pueblo en sí. Y es muy hermoso eso.
Después de eso, ellos llegaron 32 kilómetros en dos montes. El monte Gerizim y el monte Ebal, ¿cierto? En donde Josué dividió a las dos tribus. Una parte 6 tribus y la otra 6 tribus. En el monte Gerizim, las 6 tribus era para afirmar las bendiciones de guardar la ley. Y las otras 6 tribus respondían amén a cada maldición que pronunciaba contra los que quebrantaban la ley de Dios, ¿vale? Y es muy interesante, porque en ese monte Josué le dijo a las tribus para que puedan hacer un monumento en el cual eso puede ser la enseñanza para los niños en sí, ¿cierto? También una piedra en el cual ahí anotaban lo que pasó en esa guerra en realidad, ¿no? Y también es muy interesante porque Josué leyó nuevamente ahí los principios y los valores que Dios le dejó a Moisés, a través de Moisés, ¿no? Y también, gracias a eso, ellos pidieron a los sacerdotes, que está en Deuteronomio 31, le dijo a los sacerdotes, para que ellos puedan siempre y constantemente estar repitiendo para que puedan los niños y los más jóvenes poder aprender del pacto en sí que Dios hizo con ellos, perdón. Y muy interesante porque el monte Ebal en sí simbolizaba las maldiciones de la ley. Pero gracias a que Dios pudo conquistar o pudo, por así decirlo, cumplir su promesa o el pacto de Dios, también significaba la misericordia de Dios en sí en ese monte. Y nuestro Salvador en sí es Jesucristo, ya que en ese monte también se sacrificó, en el cual apuntaba a la promesa de que un Salvador vendría a salvarnos en sí. Qué fuerte, ¿eh? O sea, cómo todo está conectado. A veces que no nos damos cuenta de eso, pero todo está conectado y la verdad estas historias nos muestran justamente a Jesús y no podemos perdernos de esto, ¿no? No podemos perder que la mayoría de las historias de todo el Antiguo Testamento justamente quiere enseñarnos algo, quiere enseñarnos a ese Mesías que iba a venir, que ese Mesías que iba a salvarnos y justamente cómo Dios quiere estar entre nosotros librando nuestras batallas y cómo a pesar del fracaso el Señor siempre va a responder con gracia y misericordia con la intención de que volvemos a la victoria. Gracias por responder, gracias por la preparación, gracias por todo, amigos, amigas. Me gustaría que me dijeras alguna idea con las que queréis quedaros. ¿Qué os lleváis? Pues que la batalla más grande no es contra los gigantes, sino con lo que tenemos escondido debajo de nuestra tienda. Muy bueno, muy buena idea, muy buena idea. Pues yo diría que podemos equivocarnos, pero no necesariamente eso es el final. Eso es. Sino que Dios es capaz de restaurar esa equivocación y volver a hacernos limpios ante Él. Muy bueno, muchas gracias, Aaron. Nuria. Yo diría que cada acción tiene una consecuencia y que a pesar de eso, Dios aún nos quiere. Eso es. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y Gabriel? Yo creo que el recordatorio en sí del pacto que Dios hizo con nosotros es muy importante, ya que, como vimos, ellos tomaron la ciudad y nosotros ya sabemos el pacto que tenemos con Dios, que es al final del todo, ¿no? Como dije la última vez, al final del túnel, ¿no? Que es que Dios nos lleve con Él. Eso es. Y al final Él cumple sus promesas. Sí. Estamos seguros por ello. Así que vamos al resumen en 3 puntos de nuestro capítulo de Inverso de esta semana. En el capítulo de hoy, un revés devastador, hemos aprendido que Dios le pidió santificar al pueblo, porque sin fidelidad al pacto no hay victoria. También hemos aprendido que Dios no castiga a los hijos por el pecado de sus padres, pero todos los hechos tienen sus consecuencias. Y por último, acudiendo en arrepentimiento a Jesús, nuestro Salvador, encontramos perdón. Él es quien se ofreció como sacrificio para rescatarnos del pecado y la condenación. Hemos llegado al final de este capítulo y me encantaría que pudieras compartir este capítulo con tu tía, con tu tío, con tu abuela, con toda la gente, pero sobre todo con tus amigos y amigas para animarles a estudiar la Biblia y que cada vez puedan abrir Inverso y que eso les pueda ayudar a acostumbrarse a estudiar la palabra de una forma sistemática, ordenada y que puedan seguir esta apertura de la palabra que puede ser tan buena para tu vida y para la vida de tus amigos, amigas, para aprender que el fracaso no es el final, sino que en Jesús hay victoria. Nos encantaría dejar la pregunta del siguiente capítulo. El próximo capítulo vamos a hablar de un tema súper interesante que vamos a seguir estudiando la vida de Josué y el capítulo se llama y tiene por título Engaño Mortal. Engaño Mortal. Uy, suena complicado, sí. ¿eh? Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué debemos apostar por la verdad en un mundo de mentira?
Esa es la pregunta y nos encantaría que nos lo puedas enviar. Aquí te dejamos el email para que puedas enviar los vídeos de menos de un minuto. Y nos encantaría poder verte, poder ver qué estás haciendo, dónde estás estudiando inverso, que nos presentes a tu grupo de escuela sabática y que nos respondas a esta pregunta. Gracias por enviárnosla y nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, hora España. Y muchas gracias, amigos y amigas, por estar aquí. Gracias a Gracias ti. también. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.